Buenas, ¿cómo andan? Hola Lucas. Bueno, por lo menos sabemos que Lucas ya está acá. Siempre digo que es el momento más incómodo. Tengo que estar esperando en la dulce espera a ustedes, obviamente. Eh, Así que no me queda otra que esperarlos. Mientras tanto los voy saludando, así que buenas tardes para algunos, buenas noches para otros. Realmente estoy contento de estar acá otra vez con ustedes y que ustedes estén ahí del otro lado. Llegamos a la tertulia número 35, así que estoy contento, ¿no? No lo esperaba. Hola Ceci, hola César, hola Pau, ¿qué haces? ¿Cómo vas? Gracias por la colaboración de ayer con el tema del juego. Nos vemos en 2 días, acá por la tertulia hablando de hipopresivos. Bueno, así que esta semana hemos terminado de... Hola Rami. Esta semana hemos terminado de llenar todo lo que tiene que ver con septiembre. Así que hasta comienzo de octubre vamos a tener charlas. Bueno, nada, no me quedan más que palabras de agradecimiento. Y sabemos que hasta octubre vamos a tener colegas brindándonos todo lo que saben, cómo trabajan, las formas de trabajo y diferentes temas que, bueno, siempre me inquietan, me apasionan. Y bueno, estoy siempre buscando colegas que puedan aportar. Vamos a tener temas muy variados, hasta vamos a tener fisioterapia en animales, vamos a tener equinoterapia, medicina del estrés, pilates, quiropraxia, bueno, linfología, bueno, un montón de charlas. Ahí hasta octubre vamos a tener por delante colegas que van a estar con nosotros, así que estoy contento. Hola Mari, hola Belén, ¿cómo andás? Así que los temas son variados. Vamos a tener también de retracciones de codo, de tenosinovitis de Kerbein. Bueno, nada, hay muchísimos colegas que se fueron sumando y tengo otros que todavía tengo que ponerme a charlar, que se brindaron. Y lo otro que les tengo que agradecer mucho es a los colegas que me escriben en la semana diciéndome: che María, podemos sumar a tal colega a las charlas, y me agrada la sensación de pertenencia de muchos de todos ustedes que me escriben ya directamente para poder incorporar algún colega a este ciclo, que bueno, creo que nos pertenece a todos. Y bueno, me pone muy contento que muchos de ustedes lo toman como algo personal, que bueno, nos hace crecer y pasamos un rato dentro de este momento tan atípico y particular que estamos viviendo. Hoy vamos a tener a un colega que es verdad que personalmente no lo conozco, pero hace un tiempo a esta parte que yo lo vengo siguiendo y vengo viendo muchos de los trabajos que él va subiendo y artículos que él va sumando. Realmente me gusta mucho cómo trabaja, me gusta mucho cómo piensa, así que fue obviamente cuando fui armando la grilla de colegas que me gustarían estar, él estaba entre ellos, así que para mí va a ser un placer poder hablar con él. Estoy hablando de Luca Mamot Meroni. Vamos a estar hablando sobre neurociencias para el fisioterapeuta. Él es licenciado en kinesiología y de departamento de neurociencias y estimulación magnética transcranial en el Centro de Alto Rendimiento Cerebral en Rosario. Él es director del grupo de evolución.ar, bien, y él es co-creador de formaciones como neurociencias musculoesqueléticas. Así que para mí es un placer que podamos hablar de este tema que hoy por hoy está tan en boga de todos y es tan importante para todos nosotros, importante para la construcción, ¿sí? No solamente de la personalidad del paciente, sino poder llevar adelante una vida más plena y que nosotros podamos estar ayudando desde nuestro espacio. ¿Bien? Así que no le voy a estar robando más tiempo y lo voy a estar dejando pasar a él. Hola Fabi,
¿Cómo andás? Un gusto. Bueno, parece que tengo Parkinson, pero no es así. Es un elemento nuevo que me hace tener el celular. Hola, Lucas. ¿Cómo Hola andás? Mariano, ¿Todo ¿todo bien? bien? ¿Vos cómo estás? Bien. Todo bien, gracias por la invitación. No, al contrario. Gracias a vos. Ya lo que dije recién no era para ayudarte, sino que es la verdad. Hace un tiempo a esta parte que vengo viendo cosas que vos vas subiendo y realmente me parecen muy interesantes, realmente. Y por eso, bueno, te escribí y mi intención era que puedas formar parte de este ciclo. Eh, el ciclo fue como que nos desbordó a todos porque de una cosa a otra vamos ya por la charla número 35 y fue es impensado, sinceramente. Y bueno, nada, es un placer que podamos estar acá charlando y nada, te agradezco muchísimo. No, por favor, te agradezco yo por la invitación y he visto que parte del ciclo que estás organizando, colegas, amigos, así que me parece muy buena propuesta. Hola Claudio, ¿cómo estás? Ahí se suma Claudio, de Córdoba. Así que bueno, y contento también de que cada vez haya más colegas que le interese esta temática, que a mí me apasiona. Eh, es verdad que en estos días que, bueno, había comentado que ibas a estar, tenés como una especie de club de fans, te quiero decir, ¿eh? Hubieron Ah, sí. muchos que me han escrito por privado, qué bueno que le invitaste a Lucas, es un capo, me gusta mucho, estuve en charlas, así que recibí muchos de esos mensajes, así que bueno, nada, contento de que todos esos colegas también se interioricen y se copen de poder estar también en el ciclo y obviamente de poder escucharte a vos. Qué bueno lo que me contás. No, no lo sabía, no, no estaba organizado. No, no sé. Después voy a ver si no tienen cómo está su cuenta bancaria. A ver si no te voy a Hay dar que una mano. revisar ahí. Sí, sí. Bueno, ¿vos estás en Bien, Rosario en este momento? yo estoy en Rosario en este momento, vivo acá, nací acá, soy rosarino, así que hice toda mi carrera y me estoy formando acá en las distintas universidades de acá, así que eh, intentando de ya, por suerte, se está abriendo mucho más Rosario también con esta temática, que costó, pero bueno, tenemos mucho apoyo de las universidades, de la Facultad de Kinesiología, que eso siempre es muy bueno. Así que, y por suerte, bueno, ya como muy bien decís vos, el resto de los colegas en distintas provincias se están sumando cada vez más, que me parece fundamental. Formás parte de un grupo, ¿sí? Que creo que conozco Ujú, a otro de los kinesiólogos que también está con vos. He podido formar parte de alguna charla que han hecho por medio de la ACADE. ¿Querés contar un ujú. poco cómo es este grupo, cómo se constituyó y la temática que llevan a cabo? Sí, el grupo se llama Evolucionar o Evolución.ar como comentabas. Es un grupo que lo comenzamos a formar con Sebastián Di Costa, que es mi socio. Él es licenciado en Educación Física, estudiante de Psicología, y siempre le interesó esta temática también de las neurociencias, en principio aplicada al fútbol, porque él se dedicaba a eso. Y yo en ese momento estaba integrando el Departamento de Estimulación Cerebral No Invasiva, que es un departamento de neuropsiquiatría que trabajábamos con un equipo que habían traído de Oxford para hacer tratamientos en psiquiatría y en neurología. Y nos conocí, y empezamos a abordar estas temáticas eh, que en un principio, hace 10 años, cuando comencé a estudiar todo esto, no existía de neurociencia. Decime, ¿se me ve bien, Mariano? Sí, Porque sí, se ve bien. veo Sí, que se escucha bien. Ah, bárbaro, porque sí, a mí sí. se me corta un poco por ahí tu imagen, pero cualquier cosa avísame. Vale. Eh, Como te comentaba, hace 10 años era impensado tener un espacio de neurociencias desarrollados por kinesiólogos, fisioterapeutas, gente del palo, por ejemplo, de la rehabilitación o de la readaptación, y pensar estas temáticas desde nuestro campo. Los primeros congresos, yo iba a los congresos de neuropsiquiatría o de psiquiatría y escuchaba hablar de la depresión, del trastorno bipolar, de los trastornos de ansiedad
intentaba hacer una analogía a nuestro campo, a lo que vemos diariamente en nuestras consultas. Pero hoy por hoy la verdad que se abrió muchísimo el campo y los fisioterapeutas, los kinesiólogos nos involucramos mucho, tanto en investigación como en desarrollo en el campo clínico, que eso Tal es cual. muy interesante. Eh, Creo que la imagen del kinesiólogo, del fisioterapeuta en este momento es realmente importante por por lo importante, valga la redundancia, que es la neurociencia aplicado no solamente la parte musculoesquelética, sino en la intervención de la parte emocional, ¿no? ¿Cuántas veces hablamos Ujú. de la sensación del paciente cuando estamos llevando adelante una rutina o el vínculo que podemos crecer, alimentar a ese paciente y lo importante que es para la reconstrucción, no solamente de la personalidad, sino de lo que estamos queriendo buscar con esta alteración que tengamos de base, ¿no? Ujú. Sí, tal cual. Yo creo que en parte a muchos colegas le empieza a llamar la atención esta disciplina por esto, ¿no? De encontrar respuestas que tal vez lo que nosotros veníamos estudiando, las formaciones que nos ofrecen distintas áreas, no nos lo dan, que es, bueno, tenemos técnicas que nos pueden dar más o menos resultado, más o con mayor o menor evidencia, pero ¿qué pasa con todo lo otro? ¿Qué pasa con el contexto terapéutico? Con cosas que ahora se está empezando a escuchar, que ya desde el campo de la psicología viene desde hace mucho, que es la alianza terapéutica. Conocer esto de que hay distintos tipos de personalidades, cómo afecta al abordaje, cómo afecta al tratamiento que vas a hacer. Y son cosas que también en ese momento me fueron acercando a formarme en otras disciplinas, Tal cual. no para, con la intención de abordar, por ejemplo, desde la psicología, ¿no? Yo hice algunos posgrados en psicología con psiquiatras y psicólogos amigos, eh, pero no una cuestión de involucrarme e invadir las incumbencias, sino de entender mejor qué es lo que vivimos diariamente con los pacientes y cómo recomendar y cuándo recomendar una asistencia, ¿no? Que esto es lo emocional. ¿Hasta cuándo hablar, no? Porque eso es algo fundamental. Cuando hablamos de emociones, que está bien porque cuando el paciente o la persona que tenés adelante te consulta, te cuenta algo, vos no podés hacer que no escuchaste, ¿no? Es parte del proceso terapéutico. Pero también saber cómo intervenir, qué decirle, hasta dónde decirle también, eso se estudia y bueno, yo creo que es fundamental empezar a involucrarnos en cursos de otras formaciones, porque nos va a permitir conocer mejor hasta dónde podemos llegar y hasta dónde no, ¿no? Para no meter la pata, como se dice Tal cual. comúnmente. Eh, Sinceramente, mucho de lo que vos fuiste subiendo en estos últimos tiempos que yo voy viendo tu material, Mm. me di cuenta de la importancia que tiene también con muchas de las áreas que yo llevo adelante, que tiene que ver con la rehabilitación vestibular y el vínculo directo que tiene con esa construcción del equilibrio, todo lo que tiene que ver con lo emocional, ¿no? Siempre Sí. estamos hablando de esa relación vincular que tiene el sistema vestibular con todo lo neurocognitivo, con la formación con el tálamo, con el hipotálamo, con la amígdala, ¿no? Ujú. Y la importancia de saber con qué tipo de personalidad estás trabajando para saber cuánto es la recidiva y esa alteración de equilibrio y ese aprendizaje constante que vas a trabajar con el paciente, ¿no? Ujú. Sí, 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 es fundamental. Eh, Cuando empezás a estudiar, por ejemplo, neurociencias, que así todo nosotros que estudiamos mucho este campo, sabemos que hay un montón de otras cosas que no podemos reducir ni cometerle el mismo error que lo hicimos desde el concepto biomédico a reducir a algo neurocentrista, ¿no? Basado solamente en el cerebro. Eso en las formaciones lo hablamos mucho. Pero así todo, por ejemplo, a mí me gusta mucho esta cuestión desde, sobre todo de la parte biológica, de estudiar el cerebro, los distintos mecanismos de las redes neuronales, empezás a entender eh, cómo todo es importante para el abordaje clínico, ¿no? Cómo saber también de rehabilitación vestibular te puede ayudar a abordar un paciente con dolor o un paciente tal vez con ansiedad, cómo saber distintos tipos de aristas que podemos encontrar en la consulta clínica es importante y las neurociencias un poco integran eso. Depende también después qué corriente uno siga a las neurociencias, porque hay Tal distintos cual. modelos, que Eso eso te iba a también hay que preguntar. tenerlo en cuenta.
estaría, Mm. bueno, estaría genial que nos digas qué es lo que para vos es la neurociencia, ¿no? Obviamente, y todas esas miles de ramas que hay dentro de la neurociencia, cómo conforman, bueno, el abordaje del paciente. Mira, las neurociencias se pueden definir como empezaron, cómo surgió. Era una integración de distintas disciplinas que se encargaron de estudiar una parte muy particular del sistema nervioso, que es el cerebro, ¿sí? El sistema nervioso en general, pero particularmente el cerebro, de intentar de entenderlo. Por eso neurociencias, ¿no? Con ese, de buscar, por ejemplo, desde la psicología, desde la biología, la genética, la kinesiología y la sociología incluso, intentar entender desde lo microscópico a lo social cómo funciona el cerebro humano especialmente, ¿sí? Y vas a ver que hay ramas de disciplinas como por ejemplo la paleoneurología, que a mí me encanta la paleontología, de que se encarga de estudiar cómo fue evolucionando el cerebro, por ejemplo, del Homo sapiens, ¿no? Entonces, todas estas disciplinas que conforman y que nos ayudan a entender un poco mejor los mecanismos cerebrales, tanto en el proceso de salud o enfermedad, es lo que podríamos denominar neurociencias. Después están las distintas ramas, los distintos modelos, como en todo. Tal cual. Eh, Dentro de esa reconstrucción o formación del pensamiento del ser humano, ¿sí? Y obviamente lo que va haciendo la formación del aprendizaje y la interrelación con el medio, ¿cómo podríamos llamar o Ujú. cómo podríamos decir que significa la parte de plasticidad cerebral? De plasticidad cerebral. Es interesante esto. Sí. Es uno de los mecanismos fundamentales, ¿no? que tiene el sistema nervioso y especialmente el cerebro para poder adaptarse. Eh, Sabemos que la neuroplasticidad no es solamente un mecanismo biológico, no solamente hay que pensar a la neuroplasticidad como una cuestión de que pasa en la sinapsis, que específicamente pasa en la sinapsis. Hay distintos tipos de mecanismos de neuroplasticidad. Hay neurogénesis, vasogénesis, angiogénesis. Eh, También hay que tener en cuenta que ese organismo, ese sistema, se interrelaciona con un medio determinado, con un medio ambiente, que a su vez hay una interrelación con otros sujetos, y que todas esas interacciones va a condicionar el proceso de neuroplasticidad. La historia misma del sistema, en este caso de la persona, condiciona el proceso de neuroplasticidad. Hay una rama que ahí también Ramiro mencionaba la transdisciplina. Nosotros hablamos mucho de la transdisciplina, que es un paso un poco más allá de la interdisciplina, ¿no? Eh, que nos parece muy importante. ¿Por qué? Porque es tan complejo estos mecanismos de adaptación que tenemos que intentar de entenderlos desde distintos puntos de vista. Y voy a esto. El proceso de neuroplasticidad está condicionado también por la historia de esa persona, ¿no? Y eso condiciona a su vez el proceso de salud-enfermedad. Eso es algo que cada vez se está estudiando más, la relación que hay entre la plasticidad del sistema nervioso y el proceso de salud-enfermedad de un montón de otros sistemas, como puede ser, por ejemplo, el sistema cardiovascular, ¿sí? Hay cambios en el sistema nervioso que condicionan toda esa evolución de la enfermedad, que es parte del mismo sistema, ¿sí? No es que hay un sistema que es mucho más importante que otro, sino que está dentro de un mismo sistema que es, en definitiva, la persona, ¿no? Tal cual. Y bueno, justo eran referente a esto, eran dos preguntas que tenía pensado. Era uno, la importancia, obviamente, de esa formación de la personalidad desde la niñez, o sea, desde el contexto de familia o social. Y otro, la importancia era sobre la alimentación y los patrones alimenticios en cuanto a esa formación y reconstrucción, ¿no? Ujú. Sí, bueno, la importancia de, obviamente, del desarrollo de esa persona, ¿no? Vamos a hablar de persona, eh, es fundamental. La historia desde
Hay estudios de hecho que hasta en la vida intrauterina es muy importante la calidad de crecimiento y desarrollo de ese embrión y del feto, que puede condicionar al proceso de neuroplasticidad en la vida adulta de esa persona y puede condicionar. No estamos diciendo que va a determinar, no quiere decir que, por ejemplo, si a vos te pasó algo determinado a tal edad, o en la niñez o en la vida intrauterina, vos vas a desarrollar una patología. Pero sí condiciona ese sistema a que sea más probable o menos probable que desarrolle alguna enfermedad si las condiciones se dan o no. Eso en parte se llama epigenética, ¿no? Todo lo que rodea y que puede hacer que se expresen ciertos genes, que va mucho más allá que el proceso mismo de neuroplasticidad. Pero obviamente es muy importante la historia de la persona. Se ha visto que, por ejemplo, trastorno de dolor persistente puede estar relacionado en la vida temprana de esa persona con estrés postraumático, con situaciones, con eventos de estrés muy fuertes y que haya una relación en la vida adulta con, por ejemplo, depresión o dolor persistente. Tal cual, Se ve que tiene cambios en el sistema límbico, en la amígdala cerebral, en el hipocampo, que sabemos que se modifican en estas personas con dolor persistente. tal cual. ¿Sí? Así que la historia es fundamental. Y la nutrición, que no es un área que yo desarrolle mucho, también se sabe que es bastante importante. Sí, hay un mundo en la nutrición, pero sobre todo el tema de la inflamación basal de los tejidos, como el proceso inflamatorio, que lo podemos condicionar a través de la alimentación, eh, puede generar un efecto de neurotoxicidad si hay una inflamación muy alta de los tejidos y otras condiciones en el sistema nervioso. Hay muchas cuestiones que son sumamente importantes para mantener la salud, que en sí ya lo venimos hablando desde hace mucho las neurociencias lo vienen diciendo, ¿no? Que la alimentación, la actividad física, el ejercicio físico, sí, son fundamentales para la salud del ser humano. Sí. Justo eh, me puse a armar, bueno, estoy armando un ciclo en el cual ahora estoy armando lo que tiene que ver con el juego, el juguete y lo que después va a ser la actividad neurodeportiva. Y ayer, bueno, Ujú, hablaba con una colega, con Pau, que vamos a estar hablando el jueves sobre ejercicios hipopresivos y hablábamos de la importancia de ese juego y de la construcción desde el juego, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con el engrama corporal y la importancia ujú. que tiene ese juego también en el ambiente sociocultural, cómo va alimentando a la persona desde que somos bien chicos y cómo puede llegar a perpetuarnos en muchas de las actividades o muchas de las situaciones que después vayamos a vivir cuando después somos grandes. Y entre Ujú. ellos también estaba el dolor, ¿no? ¿Cómo hacemos nosotros para afrontar el dolor de nuestros hijos cuando se lastiman o cuando se golpean? Entonces, ¿cómo nosotros también vamos condicionando a ese chico, ¿sí? Cuando le duele o sale el padre en alerta corriendo, otros se toman un Ujú. segundo. Entonces, ¿cómo vamos armando desde bien pequeño esa formación del dolor en el niño, en nuestros hijos, ¿no? Claro. Sí, sí, obviamente que el contexto familiar, en este caso que planteas vos, es importante porque esto ya es, por ahí lo podrían hablar mejor los psicólogos que se dedican mucho a esto, ¿no? Pero el significado que le damos a una situación determinada es lo que va a definir después el contexto que nosotros le demos a esas situaciones. Tal Y cual. el juego es una herramienta muy útil en todas las etapas de la vida, porque esa cuestión lúdica que tiene el juego involucra muchos dispositivos que tienen que ver con el aprendizaje, cómo podemos aprender mejor, como por ejemplo la emoción, ¿no? Y lo que hace es ponernos en situaciones hipotéticas y que tal vez en algún momento nos encontremos. Y eso es entrenar, si se quiere, a esa persona, bueno, a nuestro sistema, cuando en la vida adulta tal vez nos enfrentemos a una situación similar. Tal cual. Hace un ratito hablaste, bueno, y estábamos hablando también sobre el dolor. Ujú, ¿Crees que dependiendo del dolor, dependiendo la zona, la región, hay una representatividad desde lo emocional? ujú.
Si hay algún significado o una... Claro, Bien. vale, viste, no sé, voy a traspolarme. Ujú. Eh, Cuando te duele un hombro, lo asemejás a que por ahí tenés un problema gástrico, pero quiero salir de lo visceral, o sea, traspolar a lo emocional. ¿Crees que Ujú. cada región de nuestro cuerpo nos está diciendo que emocionalmente nos encontramos frente a una situación particular? Mira, sé que hay algunas escuelas que siguen Sí, esa idea. por La eso es verdad que... que sí, mira, la verdad que no conozco demasiado de lo que dicen esas escuelas, sí he leído algunas cosas. En lo personal, yo creo que eso viene mucho desde el psicoanálisis, no es que es algo nuevo, sino que ya Freud relacionaba un poco todo esto, ¿sí? Tengamos la importancia porque muchas veces se lo critica. Esto es un paréntesis, después obviamente podemos llamar a gente que sepa más del área de la psicología, ¿no? Pero pensemos que Freud desarrolla toda unas teorías cuando todavía Ramón y Cajal no había descubierto la neurona y Freud ya hablaba de la sinapsis, ¿no? Porque ahora muchas veces se lo critica desde la mirada, obviamente, que tenemos ahora y puede estar más o menos equivocado en algunas cosas. Sé que esta escuela me parece que tomaron un poco de lo que decía esto, darle significado a ese dolor, un significado concreto, ¿no? Desde la neurociencia no te lo podría eh, afirmar, yo creo que no, por lo menos no en una cuestión como hacen tipo gurú de decirte, bueno, te duele tal cosa, vos tenés... No, Es que porque es tan complejo, mucho me va a ser él. Por eso es que te pregunté, porque quería claro. saber cómo era tu... Mira, es tan complejo. Yo no te puedo decir que tal vez esa persona en particular no tenga todo un significado atrás y que ese dolor represente algo inconscientemente en esa persona. Puede ser que sí, no lo sabemos, pero no lo podemos generalizar a todos. No todos los que le duelen la rodilla tienen, o no me acuerdo qué las cosas que dice, tienen un problema, por ejemplo, para avanzar o para... No lo podemos definir así, pero sí tal vez y probablemente ese dolor o esa situación en particular que está atravesando esa persona tenga un significado que sea mucho más profundo, que tenga que ver una representación desde lo emocional, que no lo vamos a saber nosotros. Pero sí, como kinesiólogos, como fisioterapeutas, lo tenemos que conocer y saber cómo ir guiando y que hay cosas ahí, que algunas podemos hasta cierto punto involucrarnos y otras no, e intentar de saber cuándo la tenemos que derivar a alguien que pueda trabajar esos significados más profundos, ¿no? Bien, clarísimo. Por eso quería saber lo que vos pensabas, porque bueno, vengo leyendo sobre zonas en particular de representatividad en cuanto a lo emocional, traspolando, ¿no? Que si te duele una zona de la espalda es porque tenés un problema en el hígado o si tenés un problema en la tiroides. Entonces, bueno, asociando mucho que, bueno, la mayoría de lo que estuve leyendo tenían que ver con el psicoanálisis, entonces Ujú. me gustaba saber también cómo lo veías vos desde el punto de vista de la neurociencia. Así que, bueno, por eso me Bien. saqué las ganas de preguntártelo. Eh, Ayer o anteayer, no me acuerdo muy bien, cuando estuvimos charlando un poquito y cómo le íbamos a darle forma a esta tertulia, nombraste una palabra que ya la venía escuchando y que me gusta realmente mucho, ¿sí? Y que tiene que ver con la kinesiofobia, ¿sí? Y Ujú. que no tiene que ver directamente porque le tienen fobia al kinesiólogo, sino que es algo mucho más profundo. Así que me encantaría poder escucharte y que nos expliques un poco a lo que va. Bueno, la kinesiofobia, la verdad que es, como decís, un concepto, un término, por lo menos que eh, se está utilizando mucho, se está escuchando cada vez más, sobre todo por este auge, ¿no? de lo que es la neurociencia, las neurociencias del dolor. Eh, pero la verdad es que es todo un campo que todavía no está muy claro algunas cosas. Nosotros ahora estamos trabajando con un psicólogo, con Federico Lande. En breve vamos a dar una formación específica de kinesiofobia porque creemos que para los que no sepan, kinesiofobia es
miedo al movimiento lo definen algunas personas, Tal ¿sí? cual. Cuando muchas veces también está relacionado miedo al dolor, que nosotros creemos que son cosas distintas, pero por eso falta conceptualizar mucho mejor y definir mucho mejor qué es la kinesiofobia, ¿no? Pero supongamos que es miedo al movimiento, es un tipo de fobia, que es una aversión. Esa persona intenta de escaparse de esa situación que le genera mucha ansiedad, pero ansiedad eh, que no la puede manejar, ¿sí? Por ejemplo, una persona con dolor que tenga miedo de hacer un movimiento porque eso le significa una amenaza o un peligro que no va a poder manejar. Entonces lo intenta de evitar. Que hay distintos tipos de fobias, hay fobias específicas, nosotros creemos, tanto con Federico que venimos trabajando en esta formación, como con un grupo de investigación que estamos empezando a trabajar, que estamos empezando a desarrollar toda una línea de investigación en kinesiofobia, con psicólogos, con físicos, eh, para empezar a estudiar mejor este mecanismo. Ahí dicen un miedo patológico, Ramiro, sí, es un miedo que ya perdió esa función de protección y lo peor de todo, que como toda fobia vos la podés empezar a generalizar, ¿sí? Bueno, O sea, al principio vos en una situación concreta les tenías miedo y evitabas esa situación, cada vez te vas restringiendo más en tu día a día y te vas limitando más, por ejemplo, en este caso, a los movimientos, ¿no? Es algo que vemos constantemente. ¿Qué es lo que estamos trabajando? Decimos, bueno, la kinesiofobia es un tipo de fobia, fobia específica, por ende necesitaríamos también trabajar, y es un área que podría empezar a trabajar y explotar los psicólogos, junto con los kinesiólogos, con los fisioterapeutas, trabajar en conjunto, porque hay un montón de herramientas que nos pueden ayudar a abordar mejor ese proceso de fobia, pero creemos que no es solamente lo tenemos que relacionar con miedo al movimiento porque nos duele. ¿Mm? tal cual. Vos, en tu caso, haces, por ejemplo, rehabilitación vestibular. Todo profesional que vio a alguien con un proceso vertiginoso sabe que tiene kinesiofobia esa Tal persona. cual. Tiene, Iba a decirte lo mismo. claro, tiene pavor a moverse a una situación concreta, sí, a mover una parte del cuerpo o a un contexto, a una situación determinada, a una tarea determinada. Si vamos a la lesión de ligamento cruzado, por ejemplo, en el ámbito deportivo, también ha visto que hay un aumento de la evitación de ese movimiento y hay todo un mecanismo en el sistema nervioso para evitar ese movimiento, ¿sí? Y para afrontarlo de otra manera que no lo haría. Hay muchas áreas, la de proceso de inmovilización, hay muchas áreas que está involucrado el proceso de kinesiofobia y tal vez no lo abordamos como tal, ¿sí? Lo abordamos como que es algo que está, no le pusimos nombre. Tal cual. Ayer, perdón, te interrumpo. Ayer, bueno, No, justo decime. estaba leyendo sobre kinesiofobia y lo estaba mezclando con lo otro que estaba leyendo, que era sobre los chicos, ¿no? Y Ujú. hablaba sobre la kinesiofobia que tienen los padres cuando tienen a un chico que está muy hiperkinético, entonces le están diciendo todo el tiempo, quédate quieto, no te muevas, quédate acá, no vayas para allá, estate acá, allá. Y no se dan cuenta que de esa manera no van a hacer que el pibe se mueva cada vez menos, todo lo contrario, y van a ir generando un montón de torpezas, no solamente en la parte motriz, sino en el lenguaje, ¿no? Y vos decías, bueno, Ujú. y dije, chao, estos padres tienen kinesiofobia, pero sobre el hijo, ¿no? O algo Claro, así. tal cual. Y se transmite en parte esos miedos a las amenazas. Volvamos a lo que decíamos anteriormente. Los padres o las personas adultas que están con ese chico y le ayudan a que se desarrolle en la crianza, también transmiten significado a las situaciones, ¿no? ¿Qué te tiene que doler? ¿Qué no? ¿A qué le tenés que tener cuidado o miedo? Y este es un caso claro, ¿no? Y vos le podés transmitir esos miedos que tenés. Y acá hay un punto que me parece fundamental, que lo estamos trabajando con este equipo de laburo, que es empezar a relacionar la kinesiofobia con el sedentarismo. Nosotros creemos que el sedentarismo no es solamente una consecuencia de la kinesiofobia, sino que también es un productor de kinesiofobia, ¿sí? Que las personas sedentarias suelen tener
más cuidados y son más vigilantes a muchas situaciones o tareas determinadas. tal cual. Por eso, por ahí se me ocurre, ¿no? En una Ujú. sociedad hoy por hoy, ¿no? En el cual el sedentarismo es una moneda corriente, ¿cuántos chicos, ¿sí? Hiperkinéticos vamos a lograr? Porque el pibe necesita el movimiento para reconstruir, para construir, perdón, su personalidad, y por medio del sedentarismo estamos diciendo todo el tiempo, quédate quieto, no hagas esto, no hagas lo otro, estate acá, o lo ponen frente a una computadora, o lo ponen frente a una pantalla. Entonces, ¿cómo estamos trabajando, alimentando todo el tiempo ese miedo y que va a terminar conllevando o en una alteración del lenguaje o en una torpeza motriz, ¿no? Entonces, como a Ujú. veces la kinesiofobia, como, bueno, como te comentaba antes, podría ser que no sea del todo personal, ¿no? Sino que tenga que ver con un Ujú. contexto biopsicosocial, ¿no? También. Sí, sí, tal cual. Incluso, a ver, nosotros desde que somos chicos hasta los adultos, nuestro entorno, nuestro medio ambiente nos condiciona, o sea, nos pueden facilitar eh, o no, o poner distintos constreñimientos para el desarrollo de nuestro sistema. Y nuestro sistema se va organizando, se va autoorganizando de acuerdo a las experiencias que tengan. Creo que yo no soy padre todavía, pero creo que el rol de los padres es facilitar, generar otras experiencias. Creo que ahí está en parte el trabajo de los padres, me parece a Sí, mí. sí, mira, justo Ramiro habló, Ujú. dijo lo otro, que bueno, que también vemos acá desde la rehabilitación vestibular, o sea, al chico cómo va armando su esquema motriz mediante el movimiento, pero también vemos al geronte cómo va perdiendo ese movimiento. Y es Tal como cual. casi un arma de doble filo, ¿no? Porque le decís al girante no te muevas, pero a la vez, si no se mueve, no estimula el sistema vestibular. Y si no estimula el sistema vestibular, no maneja el equilibrio. Y si no maneja el equilibrio, también se va a caer, ¿no? Entonces, Claro. eh, cómo en cualquier momento de nuestra vida podemos entrar dentro de esta situación que es la kinesofobia. Sí, sí, sí. Y creo que ahí hay un gran parte de mala praxis de los profesionales de la salud que le están diciendo eso, ¿no? Está demostrado a través del efecto nocebo que las palabras y las expectativas que generamos en los pacientes tienen un impacto fundamental en la actividad de todo el sistema, ¿no? Eh, y eso es lo que se llama nocebo. Su sistema va a estar más hipervigilante y sobre todo, que esto estaría bueno por ahí transmitirlo a los colegas, es que pensemos que nosotros somos profesionales de la salud y que nuestra palabra, hasta que el paciente piense lo contrario, tiene mucho más peso que el de otra persona, ¿sí? Cuando vos vas al médico y opinas sobre tu salud, tiene un peso mucho mayor que si te lo dice otra persona que no se dedica a la salud. Después, bueno, hay pacientes que se dan cuenta de que no es así muchas veces, ¿no? Que no tenemos tanto conocimiento o algunos profesionales tienen otra visión. Entonces, veamos que esto es mala praxis y que nosotros estamos fomentando a esa kinesiofobia que, como muy bien decís vos, y acá hay todo un mecanismo de redes límbicas, pero esto no es una cuestión, como dijo una vez un colega, de poesía, de que estamos hablando, esto es hasta una cuestión biológica. La conectividad del cerebro las que tiene en las personas con kinesiofobia, en las personas con dolor, en las personas con trastorno de ansiedad, tienen otra conectividad y que van a impactar sobre las redes motoras, empeorando el control motor. O sea que una reactividad emocional genera un peor control motor. Pensemos en una persona mayor, ¿no? Que tiene miedo a moverse porque le dijeron que se iba a fracturar, porque se puede caer y se va a fracturar. Sí, es un círculo vicioso, porque vos así le estás empeorando el control motor. Y no es una cuestión subjetiva, es una cuestión hasta objetiva en las tractografías a nivel cerebral. Tal cual, clarísimo, clarísimo. Bueno, acá justo Ahí lo que Lili nos... dice, sí, No, eso, no, por sí, favor. sí. No, no, que totalmente el movimiento es parte es un autorregulador y Tal cual. es un organizador de nuestro sistema.
no solamente del esquema corporal y de la propiocepción, sino también del espacio. Vos hablaste del hipocampo, y en el hipocampo hay redes neuronales que tienen que ver con el GPS cerebral, se les dice, Tal cual, que así es es. cómo nuestro sistema empieza a cartografiar todo nuestro entorno y la relación que nosotros tenemos con el entorno, ¿sí? Si nosotros nos movemos menos, nos desplazamos menos, nuestro entorno va a cambiar, el GPS va a cambiar, va a tener menos conectividad y todo eso se relaciona con el movimiento. Por eso la kinesiofobia no es solamente propiocepción del propio cuerpo, sino la relación que tenemos nosotros con nuestro medio. Claro, tal cual. Sí, sí. Comparto muchísimo lo que decís porque en eso que estás planteando también, bueno, por ahí no quiero ser redundante, pero hablando de neurociencias, hablo siempre de la relación directa que tiene el sistema vestibular desde la vida intrauterina, cómo se va relacionando con las experiencias y cómo nos va vinculando con el espacio, con el tiempo y con la situación que nos conlleva a vivir, ¿no? Y eso tiene que ver con la dirección directa que tiene tanto con el tálamo, con el hipotálamo y con la amígdala. Por eso cuando hay un envejecimiento a nivel neurocognitivo, nuestro equilibrio se va a ver alterado y por lo tanto nuestro sistema vestibular también se va a ver alterado, la parte proprioceptiva se va a ver alterado, la parte visual se va a ver alterada y bueno, todo lo que conforme el equilibrio va a estar alterado, ¿no? Obviamente. Claro, sí, sí, eso pasa en general. En cada uno desde su área va a ver que esto se repite, sí, y es algo que lo tendríamos que conocer, creo yo, todos los profesionales. Son cosas que tenemos que conocer. Sí, sí, tal cual. Hace un ratito estábamos hablando del dolor y cómo cada uno, frente a las experiencias que fue ganando en la vida y la que muchas veces también la que le fueron inculcando, va actuando y enfrentándose frente a ese dolor. Y ayer cuando estábamos hablando, me contabas de la neurociencia hacia el dolor y hacia el dolor crónico. ¿Bien? Y Ujú. cuando ayer me puse a armar las preguntas, como hago siempre, en la que muchas de las cosas que me surgieron fueron sobre la fibromialgia, ¿no? Ese dolor Ujú. crónico que, bueno, se va cronificando cada vez más en el tiempo y cómo está vinculado con la personalidad y el tipo de personalidad. O sea, cómo lo Ujú. trabajamos a esa alteración crónica, ¿sí? Desde la neurociencia. Bueno, el tema del dolor persistente es en las neurociencias, a mí me gusta mucho estudiarlo porque la verdad que recién estamos empezando a entender algunas cosas de lo que pasa en el cerebro en las personas con dolor persistente. Sea el diagnóstico que sea, hay cambios en la conectividad, hay cambios en las fluctuaciones cerebrales, el aumento de la conectividad entre las redes de reposo, que es algo que me interesó desde que empecé a estudiar estos temas, con las redes atencionales, y a partir de ahí empezar a hacer todo un desarrollo clínico, ¿no? Eh, que eso, en definitiva, es por qué tenemos que estudiar neurociencia los kinesiólogos, los fisioterapeutas. Es para hacer un desarrollo clínico con una base teórica, no hay una receta, pero sí hay herramientas, recursos y planteos de estrategias que si nosotros sabemos la fisiología, por ejemplo, del sistema nervioso, nos puede facilitar mucho más el tratamiento con los pacientes, ¿sí? Nada es mágico, tampoco quiere decir que porque sepamos neurociencia todos los pacientes van a evolucionar favorablemente, ¿no? Pero sí vamos a ser más conscientes de muchas cosas. En el caso de la fibromialgia, bueno, es sumamente complejo, porque ya hasta el diagnóstico es complejo. Nadie se pone muy de acuerdo ni Sí. cómo lo diagnosticamos, ni las características que tienen, sí. Hoy, Estas personas presentan algunas que sí, no, Lucas, te decía que obviamente yo lo tomé como una alteración crónica ujú, y que tenía que ver con lo musculoesquelético. Podría llegar a haber sido la claro. fibromialgia como podría haber sido cualquier otra, ¿no? Sí, 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 tal cual. Pero es algo que está bueno para hablarlo porque se ve mucho en las consultas. A mí me llegan muchos pacientes con diagnóstico o autodiagnóstico, se pusieron la etiqueta ellos mismos de fibromialgia, ¿no? Porque no encontraron respuesta en ningún lado. Eh,
también he tenido la posibilidad de rotar en quinto año de medicina en el consultorio de reumatología y ahí ves también qué piensan los reumatólogos con respecto a la Iba a decirte fibromialgia, eso. ¿no? En el diagnóstico. La verdad que más allá de la etiqueta, yo soy muy partidario de empezar a trabajar otras cosas, ¿no? Esto que vos me contabas de la personalidad, es verdad que hay ciertas personalidades que tienen mayor tendencia a padecer dolor crónico, dolor persistente, que es un factor que tenemos que tener en cuenta, que tal vez lo podamos trabajar, tal vez necesitamos ayuda de otro colega seguramente, pero es algo a tenerlo en cuenta, ¿sí? No es que lo va a determinar, pero igualmente yo creo que cuando trabajamos con dolor persistente tenemos que intentar de sacar las etiquetas. Es lo primero que hay que hacer, ¿no? Si viene con fibromialgia, aparte de que está muy eh, subdiagnosticada o sobrediagnosticada, nunca sabe porque todo el mundo tiene fibromialgia y a la vez nadie tiene fibromialgia, porque es así. Lo primero que intentamos hacer, el diagnóstico es lo que menos me importa para ponerle nombre, por lo menos cuando estamos trabajando con el paciente, ¿sí? Que esto en las formaciones de dolor lo comento y me parece que es importante. No tenemos que confundirnos el diagnóstico con el motivo de consulta. Son cosas totalmente distintas. Y esto es de segundo año de la facultad, ¿no? Semiología, cuando vemos historia clínica. Le estudiamos la definición de diagnóstico y la de motivo de consulta, y después cuando vamos a la historia clínica, motivo de consulta, fibromialgia. No es el motivo de consulta la fibromialgia, Bueno, ¿no? O, ¿sí? O dolor discogénico, lo que le quieran poner, ¿sí? En realidad el motivo de consulta hay que preguntarle en serio, ¿cuál es el motivo de consulta? ¿Por qué viene esa persona a la consulta y qué quiere resolver? Creo que eso es lo más importante que tenemos que tener en cuenta a la hora de tratar con un paciente, con una persona. Y después, ¿cuáles son los objetivos que tiene esa persona? Que esto no me canso de repetirlo, sobre todo cuando estoy con estudiantes, de que le digo, pregúntenle por qué quieren hacer un proceso de rehabilitación. Sí, por el dolor, uno de sus... No, no, pero no sabes si realmente es por eso. Cuando vos le empezás a preguntar por qué quiere mejorar, cuáles son sus motivaciones, te va a cambiar mucho el panorama. Yo suelo trabajar muchas veces con distintos objetivos, plazos objetivos, que lo voy trabajando con esa persona, ¿no? Yo creo que ahí es fundamental desde lo clínico, ¿no? Después de lo neurocientífico, si hablamos de dolor persistente y cerebro, hay una ujú, infinidad de cosas para claro, hablar un desde sinfín, ese punto de vista. tal cual. Eh, lo otro que me pasó por la cabeza, después de que o Mm. sea, charlamos un rato y Sí. me surgieron un montón de situaciones que uno vive como algo normal en el consultorio, y es cuando un paciente te afronta y te dice, mira, me está doliendo un poco haciendo este ejercicio o cual ejercicio, y vos por ahí más de una vez decís, bueno, que te duele un poco está bien, ¿sí? Entonces, Ujú. a veces decís, ¿hasta qué punto está bien, ¿sí? Ir metiendo ese chip en la cabeza y guardar, ¿no? Esa sensación o ese momento desplacentero para el paciente. Así que bueno, obviamente, ya que Ujú. íbamos a hablar del dolor, mi pregunta era esa, ¿no? ¿Hasta qué punto está bien y hasta qué punto estás guardando una información que va a ocupar algo en un lugar que por ahí no tendría que ni estar? Sí, yo, a ver, ahí creo que también tenemos que pensarlo según el contexto, ¿no? Nosotros con el grupo, desde que empezamos casi, que hablamos de los factores contextuales y cómo modular el factor contextual. ¿Y qué es el contexto? Ahora, porque todo el mundo habla del contexto, pero ¿qué es el contexto? Diría mi amigo Sebastián, el contexto es algo que tiene texto y hay que leerlo, ¿sí? Y que esto y realmente se podría pensar o graficarlo de ese modo. Es qué significado nosotros le estamos dando a esa situación determinada y a esa tarea determinada que estamos desarrollando en ese entorno determinado, ¿sí? Eh, y el que es el encargado, yo creo, en cómo modular
ciertos factores contextuales para que tenga una experiencia diferente, por ejemplo, en el caso, vamos a algo muy concreto, ¿sí? En el caso de que vos quieras que haga un ejercicio determinado, ¿eh? Sos vos. ¿Cómo vas, Claro. cómo vas a ayudar a que esa persona le dé otro significado de lo que va a percibir, ¿sí? Desde ahí después hay distintas modelos y escuelas de neurociencia que te pueden decir, bueno, está lo predictivo, hay gente que habla mucho de lo bayesiano, el cerebro predictivo, el sistema nervioso predictivo, hay estudios que trabajan con ese sistema, hay otros modelos en activismo, depende de la óptica que vos los quieras ver, pero yo creo que todo va a depender del contexto que tenga esa persona, qué significado le esté dando y cómo vos vayas planificando el proceso de recuperación, cómo lo vas programando en el tiempo. Toda experiencia genera un cambio en el sistema nervioso, ¿sí? En el cerebro. Toda experiencia. Toda experiencia genera un fenómeno de autoecoorganización, ¿sí? Eh, y esto quiero que también remarcarlo. Toda experiencia, hagamos algo o no hagamos algo, sigue siendo una experiencia. Sí, sí. Nosotros si lo dejamos en la camilla haciendo un tratamiento con fisioterapia, donde el paciente no siente nada o sabe que lo que ya se lo hizo 20 kinesiólogos o fisioterapeutas, que fue a los que fue antes, vos le volvés a hacer lo mismo, eso es contexto. Si Bueno, esa persona te dice, este ejercicio, este equipo ya me lo pusieron, pensalo antes, porque ya te está diciendo algo esa lo persona, conte- ¿no? sí, sí, tal cual. Lo contextualizó, lo está trabajando desde lo cortical hacia lo subcortical, ¿no? O sea, ya lo tiene en algún lado, ya lo tiene afianzado. Y bueno, a veces no sé hasta qué punto está bien seguir alimentando algo que ya lo tiene guardado ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, igual esto está bueno porque yo cada vez tengo más inquietudes con todo esto, ¿no? De que me comentás lo cortical, lo subcortical, algo que se guarda. Esa es una mirada muy cognitiva, que es una escuela, ¿no? De las neurociencias. Pero la verdad que se está viendo que es sumamente complejo toda esta experiencia, cómo funciona la memoria para mí es apasionante, ¿no? Eh, hay, las teorías que están desarrollándose están buenísimas y a veces es una emergencia, es algo que surgió para algunos modelos, es otro modelo, ¿no? Los sistemas dinámicos complejos. Dice, todo esto se organizó de tal manera el sistema que emergió esa experiencia, puede ser el dolor mismo, ¿no? Tal cual. Sí, eh, obviamente que mi concepto de lo cortical y lo subcortical fue siempre apuntando a que el Al paciente auto. vaya trabajando desde lo consciente, o sea, el paciente vaya incorporando hasta que lo pueda automatizar, ¿no? Ujú, Y, y obviamente haciendo referencia a que yo, por lo menos, creo que no hay nada pasivo. Entonces, como ujú, dijiste antes, desde el momento que lo ponemos al paciente en la camilla, ya está haciendo algo. Entonces, el ujú. otro día estábamos hablando con Krumnik y yo le dije, sí, porque pasivo no hay nada. O sea, o es dinámico o está estático, pero hasta está estático o está dinámico, porque estás todo el tiempo procesando e incorporando una situación, ¿no? A eso es lo Ujú. que iba con que lo Sí, pasivo sí, no no, existe. tal cual, tal cual. Sí, no, no, lo entiendo y también te digo que es una de las escuelas que comenta eso, que desde lo cognitivo, como surgió las neurociencias y que tiene muchas respuestas a esto, ¿no? El tema de, bueno, antes se le decía automatización, después van cambiando los nombres, pero más o menos va por ahí y yo creo que esto que decís vos es sumamente cierto, esto de que, bueno, sí, porque vos lo veas quieto no quiere decir que no está haciendo nada. ¿Sí? Ese sistema se está autoorganizando, le está dando un significado eh, y todo lo que pasa en la consulta y fuera de la consulta va a generar un contexto determinado, ¿sí? Hay estudios que han hecho cómo influye la sala de espera, por ejemplo, esto lo hablo mucho en el curso de dolor, cómo influye la sala de espera en la percepción del dolor del paciente que sale, por ejemplo, o del paciente que va a entrar.
tal eh, cual. que, que ahí siempre hago Me, alguna experiencia clínica de cuándo saludar y cómo saludar al paciente, depende de tal cual. cómo venga y cómo le haya ido. Y también Eh, depende de la personalidad. sí, hiciste ese comentario y recordé la obra de teatro Toc Toc, Ujú, que están en una sala esperando para ser atendido por un psiquiatra y cada uno se empieza a contar cómo es su cuadro, cómo es su patología, qué es lo que le ocurre. Entonces todos están como una especie de competencia, a ver cuál de los dos tiene más o cuál tiene menos, ¿no? Y ujú. bueno, eso es una retroalimentación constante en una sala de espera, ¿no? Claro, sí, 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 es el medio ambiente en el que se encuentra en ese Claro, el momento y contexto, lo va a hacer exactamente. Se va a autoorganizar de tal, acuerdo a eso también, en tal cual. parte, sí, 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 tal cual. Me quedan unos minutos y mi idea es que nos expliques eh, cómo hacemos nosotros, los fisioterapeutas, para decir, bueno, puedo empezar a aplicar una neurociencia, estoy trabajando de la neurociencia, estoy intentando colaborar a mi paciente desde esta área. Ujú. Bueno, pregunta difícil, Difícil para los 4 minutos que difícil. nos quedan. Mirá, yo creo que mucho estudiando, que parece redundante, y esto lo repito que el fin de semana pasada estuvimos en un congreso en Córdoba, estuvimos de esta manera virtual, en un Sí, congreso de ciencias médicas, y revisaba un poco, que está subido en YouTube, revisaba un poco la cantidad de horas de formación que tienen las distintas carreras de los profesionales de la salud, no solamente los fisioterapeutas, los kinesiólogos, sino los médicos, los TO, los enfermeros en dolor. Y todo coincide en lo mismo, es el motivo de consulta más frecuente y tenemos muy baja carga horaria en eso, ¿sí? Y solamente estudiando un poco más, hay experimentos que ven que hay un mejor manejo en el dolor. Y en neurociencias muchos estudios llegan a lo mismo. Estudiar más, conocer más sobre neurociencia, conocer más sobre dolor, nos da una herramienta cualitativa mucho mayor, ¿sí? Nuestras intervenciones van a ser mucho mejor, seguramente. Ese por un lado. Por otro lado, yo diría también compartir con otros profesionales, que no sean solamente kinesiólogos, fisioterapeutas, sino empezar a compartir con psicólogos, dejar que ellos opinen de nuestro campo, tal vez nosotros poder ayudar y opinar del campo de ellos. Federico, que es el psicólogo con el que trabajamos, él se dedica al sedentarismo, siendo psicólogo y se junta con kinesiólogo y hablamos y empezar a compartir con otros profesionales y otras disciplinas y ser un poco menos celosos a veces con esos límites que nos imponemos nosotros mismos, ¿no? Esas son dos cosas que creo que son importantes y con respecto a la formación, yo creo que intentar de aprender más, de estudiar de fuentes confiables, de no esperar que las neurociencias es algo solamente divertido o que hay una corriente de las neurociencias que va mucho con muchas cuestiones lúdicas que pueden estar muy bien para algunas cosas, pero para muchas otras no, que a veces es estudiar mucho para hacer una intervención chica, pero precisa, y que tal vez eso es mucho más significativo en todo el contexto del paciente, ¿sí? Yo creo que esas son algunas cosas como para tener en cuenta. Después hay herramientas prácticas que nosotros le hacemos en las formaciones y dan muy buenos resultados, pero no deja de ser un recurso, no es ni una panacea ni una técnica mágica. Bueno, Lucas, gracias, muchísimas gracias. Quería que tengamos esta charla, así que soy un agradecido y bueno, nada, te deseo lo mejor y muchísimos éxitos, ¿sí? Bueno, muchas gracias por la invitación y la verdad que me encantó la charla. Gracias a todos los que están ahí presentes. Ya vamos a andar de vuelta por Neuquén, si que me están Ahí diciendo cuando, ahí. Quiero volver al sur, así que ya vamos a andar por ahí y cuando quieran, el que tenga alguna consulta me puede escribir, no hay ningún problema. Puede ver el canal de YouTube, que ahí subimos mucho material, que es Neurociencias para Fisioterapeutas. Ahí estamos subiendo mucho material, así que, para lo que necesiten. ¿Eh? buenísimo. Así que muchas gracias de nuevo, No, Mariano, por la no, invitación. muchas gracias y muchísimos éxitos. Te dejo un abrazo y cuídate mucho.
Gracias igual para vos. Cuídense mucho. Saludos a Un todos. abrazo Un placer. grande. Abrazo grande. Chau, chau. Chao, chao.